Vamos a hablar de Macri, por lo menos al principio, y no de Venezuela, porque bastante lo hemos hecho en el último tramo. Pero es un buen día para reflexionar, porque mucho de lo que le pasa a la Argentina tiene que ver con la información tergiversada, con la mentira organizada de sectores del periodismo neoliberal de la Argentina, Clarín, Nación, de Brasil o Globo, de Chile, Mercurio, y así sucesivamente, El Comercio, El Espectador y todo lo que usted quiera de nuestra América Latina. Una gran mentira organizada, dirigida, por supuesto, por un periodismo internacional que es mucho más libre que los periodistas que trabajan en esos medios en América Latina, pero que, por supuesto, también trabajan finalmente para la corona imperial, la que se impone sobre nosotros, esa que quiere abalanzarse sobre Venezuela, y ya lo ha hecho. En todos estos años estuvieron socavando al gobierno venezolano para derrocarlo, y ahora creyeron que estaban en la batalla final. Están haciendo el ridículo. Pero lo que quiero reflexionar con ustedes es sobre ese periodismo que tanto nos ha mentido y que tanto daño nos hace. ¿Qué vio usted en cualquier momento que haya estado en una confitería, en su casa, en un momentito que hizo zapping, en el día, en el ajetreo, en la oficina? ¿Qué vio? Venezuela. Particularmente en algún canal. ¿Qué le estaban mostrando? Que el golpe de Estado caminaba, que el pueblo salía a las calles, que le tiraban a los militares con todo, piedras le tiraban. Un buen lector, y uno presume de que por lo menos el entrenamiento lo convierte en un relativo buen lector, podía entender que si eso era todo lo que estaba sucediendo era poco, pero ignoraba que en la realidad lo que estaba sucediendo era todo lo contrario. Ahora, a la última hora, pudimos demostrarlo, porque eso no salió a la luz, eso no lo mostró el periodismo internacional, no lo decía ningún diario de los diarios liberales del mundo. Es una vergüenza lo que nos pasa. Y después le pasan a los países, por ejemplo, un Macri. Macri es una consecuencia de todo eso. Macri es una consecuencia de todo lo que se le mintió a los argentinos en historias como la de la corrupción, que ahora se les está cayendo a pedazos día por día. Y la respuesta fue el odio, y envueltos en ese odio, los que tendrían que haberse empoderado de los derechos, de lo que habían conquistado, se dieron un tiro en el pie. Y hay algunos que dicen, sí, me duele el tiro en el pie, pero me lo volvería a dar. Parece mentira, ¿no? Es que este es el daño que se puede hacer. Si usted todo el día ve que Guaidó dice vamos con el pueblo a la calle, que le transmiten que están tomando una base militar, si le dicen que tomaron una base militar, y después un soldado dijo nos engañaron, nos dijeron vamos, y por supuesto el soldado va para donde le dice el superior, en todo caso habrán tenido 2 o 3 superiores, que los engañaron y los llevaron a tener que terminar pidiendo disculpas antes de irse para sus casas, abochornados frente a sus compañeros que los miraban como si fueran los tontos del cuartel. Bueno, de hecho lo fueron. Nos pasa todo esto porque mentiras como las que hoy vivimos en torno a Venezuela, Chávez y su pueblo en la calle, 15 kilómetros de personas, que nosotros no sabíamos, nos tenían con 8, 20, 100 tiradores de piedras a un cuartel donde no pasaba absolutamente nada, ni se asomaban por la ventana a mirar, que tiraban piedras desde 50 metros de distancia. Era un espectáculo para la televisión internacional que quería esto, y era la forma de llamar a que salieran los de Guaidó. Vamos a las calles, porque parece ser que hay una movida. Nadie iba. Salió el otro pueblo, el verdadero para mí, con todo respeto, de Venezuela, el empoderado, el que sufre, el que hace colas de cuadras y cuadras todos los días de su vida para comprar arroz, azúcar, pero que dice, cuidado, estoy mucho mejor de lo que estuve antes, y además me reconocieron como persona. Y eso que le decía, antes que lo conozco bien, de muchacho yo iba a Venezuela a relatar, fui 20 veces, o más. Le pegaba una trompada a la pared y el puño salía para afuera, alguien que se enojaba. Ahora se rompe la mano, porque las casas son de verdad. Hicieron 2 millones. Y con eso vinieron otro tipo de derechos, otro tipo de dignidad, otro lugar donde habitaron. Y se acostumbraron a eso. Lo pasan mal ahora porque los poderosos en la guerra económica hacen que vivan muy mal. Y pese a que viven mal, y esto sí que me emociona, eso es un pueblo luchador. Pese a que sufren, están defendiendo esto, porque saben que esto es mucho mejor que lo que va a venir, cuando otra vez unos pocos se les queden con todo. Cuando unos pocos sean representados por un presidente que no respeta a los trabajadores como sucedió en estos días en la Argentina,
lo que se le ocurrió decir a Macri el Día del Trabajador. Ese desafío, esa provocación, que todos sabemos, es exactamente lo contrario de lo que él dice. 60 años. Este año fue un año duro para mí en eso porque cumplí 60. Es mucho tiempo 60 años. Son 6 décadas. 6 décadas que en mi caso han sido marcadas por el trabajo. Mi viejo lo que me inculcó fue el trabajo. De arrancar bien temprano, como estamos hoy, porque tuvimos que arrancar bien temprano para estar hoy acá con ustedes. Y así elegimos este día. Otra vez arrancar trabajando, María Eugenia, ¿no? Deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá trabajando para construir ese futuro mejor para todos. Nosotros, los demás, los trabajadores que estaban de paro, no estaban trabajando para construir ningún futuro. En el presente negro que les toca vivir tenían que construir un futuro en el que les vaya peor, porque esto es inexorable, les irá peor. Entonces va con 60 años, 6 décadas, muchas gracias, 12 lustros, medio siglo más 10 años, perfecto. Pero no es verdad que sea un hombre que cultiva el trabajo por encima de todo. Y no debe ser demasiado cierto que lo aprendió de su padre, al que a 4 o 5 días de haber muerto trató de delincuente, o lo reconoció o algo por el estilo. Pero ya había tenido ese desplante en ocasión de otro paro, Macri. Trabaja. Acá se trabaja. Acá se trabaja. Acá se trabaja. Acá se trabaja, decía, con una sonrisa, en la Casa Rosada. No es verdad, porque no es en la Casa Rosada donde se dirige hoy día el país, es en el Banco Central donde está el Fondo Monetario Internacional, que allí está a cargo del país. Presidenta encargada de la Argentina, Lagarde, como el presidente encargado Guaidó de Venezuela. Pero cuidado, que esta sí es presidenta encargada, esta sí que manda. Pero las frases de Macri van y vienen, puede decir cosas como estas, por ejemplo. Es muy lindo dar buenas noticias. Es una bendición tener un trabajo. Y hoy más de 1000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir incrementándose, según pronostican, de a cientos en los próximos meses. En esta nueva etapa que comenzó en la Argentina. Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa, donde no lo haremos de un día para el otro, pero todos los días... De más está decir, usted conoce la historia de Cresta Roja, pero él hablaba de la bendición que es el trabajo, sí, efectivamente. El trabajo es tanto una bendición que hay quienes trabajan no haciendo diferencia. Sabe posiblemente el presidente que hay muchos que en lo que les queda al final del transporte y de algo que comen, prácticamente no hay nada. Pero si se quedan en su casa con los brazos cruzados, se sienten mal, se sienten peor, se sienten inútiles, se sienten un descarte. Entonces salen a trabajar, algo es algo, y por lo menos siempre están pensando que puede cambiar la vida. Pero no con las que aquellos que son capaces de decir que cuidan el trabajo y hacen todo lo contrario. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pavonearse con la idea del trabajo, que vamos a crear trabajo, que nunca nadie se preocupó por el trabajo como yo, lo cual es un verdadero insulto a los que sí han sido presidentes desde la madrugada hasta la noche y han trabajado bien, mal o regular, pero verdaderamente se han preocupado del trabajo. Mire esto otro. Sí, más trabajo, más trabajo, más trabajo para los argentinos. Que ese es el camino del progreso, el camino de derrotar la pobreza y de que generemos oportunidades distintas. ¿Cómo se ha animado, no? A decirlo tantas veces, de diferentes maneras, pero siempre pareciéndose a sí mismo. El trabajo y la pobreza. ¿Cómo se anima con esas palabras? Trabajo cada día hay menos, pobreza cada día hay más, hay que decirle a Mauricio Macri. Lo que te levanta la autoestima, lo que te hace ser quien sos, es tu trabajo.
Es ahí donde vos intercambiás, conocés gente, generás respetos, trabajás en equipo y vas creciendo y eso te genera una seguridad en vos mismo. Y entonces, ¿por qué no los deja? ¿Por qué ahí estaba hablando del empleo joven? De algo que además repitió ayer, en el trabajo conocemos gente. Mucho es lo que se consigue cuando se tiene un trabajo. Pero también es necesario comer, pagar el alquiler, más o menos recuperar la calidad de vida que se tenía hasta el 2015 y que se ha perdido. Para eso tiene que alcanzar un salario y no se iba a lograr con alguien que toda la vida dijo que era un enemigo de los salarios altos porque los salarios son un costo y por lo tanto hay que bajarlo. Lo dijo siempre. Lo que parece mentira es que, habiéndolo dicho siempre, nadie haya tomado nota y haya sido capaz de votarlo. A quien habla muy suelto de cuerpo en medio de este panorama de empleo de calidad. Y el camino hacia eso es uno solo: educación y trabajo. Trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Monotributistas no es un trabajo de calidad. Hay una incerteza cada día cuando uno paga el monotributo porque está atento a la posibilidad de que surja algo. Pero la gente quiere el trabajo. El trabajo de calidad es ese trabajo industrial del que nada más que en el 2018 se perdieron 252.000. Nada más en el primer trimestre del año cayeron 20.000, 19.882. La cifra me da vueltas en la cabeza. Ese trabajo de calidad se ha perdido. No existe la expresión trabajo de calidad en la Argentina, pero nunca existió la posibilidad. Esto es lo que a veces abruma. Si decía que el salario es un costo y hay que bajarlo, ¿cómo alguien le creyó que iba a ser portador de un trabajo de calidad? Un hombre que, eso sí, tiene una gran capacidad para mentir, para fabular, para decir que él, en materia de trabajo, un titán. Desafío no puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Me obsesiono todos los días, trato de ver dónde simplificar algo para que alguien pueda crecer, porque si crece, genera trabajo. Y después está la mentira bestial, brutal, de todo lo que dijeron en otro momento y lo que dicen ahora con respecto al paro. Y no es que hayan pasado 20 años. No, esto es en estos tiempos políticos, en los mismos tiempos políticos en los que estamos hablando. Cuando había un paro contra el gobierno anterior, que eran paros por ganancias, fíjese, no era paro para pedir más ocupación, no era paro por hambre. Pagando. Pero en esa época ellos decían, el paro está muy bien, el paro tiene que ver, es algo que la presidenta tiene que escucharlo, es un aviso, es una advertencia, es un derecho. Mire cómo lo decían. ¿Apoya el paro de Moyano? Es un derecho constitucional, pero lo que queda claro para mí es que es un llamado a alerta al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un llamado a que recupere la humildad, empezando en esa humildad por reconocer que el problema de fondo que se está discutiendo en este paro es la inflación. Yo hace años que vengo diciendo, cuidado con la inflación. O sea, aquellos que tenemos algunas canas, ya la vivimos en la inflación y sabemos lo perversa que es, que divide, que hace confrontar, que corrompe la sociedad, porque no sabemos cuánto vale cada cosa, hay que discutirla todos los meses. La inflación entra todo un proceso, el país en un proceso de especulación. Cuidado, porque el problema de fondo que estamos discutiendo acá es que no se puede vivir con una inflación de 2 dígitos. Ahora, Mauricio, usted lo que dice es que entonces este paro le está poniendo un límite a la soberbia de la presidenta. ¿Esto es lo que plantea usted? Sin duda, la sociedad expresa
que nadie tiene un cheque en blanco. ¿Qué opinión acerca del paro del próximo jueves? La verdad que me parece un reclamo legítimo, no estamos en un buen momento. La inflación, el temor a perder el empleo, el aumento del desempleo, hace que el impuesto a las ganancias para muchos sueldos, hace que muchos estén preocupados y que reclamen. Y bueno, la función del gremio es reclamar. Lilita, ¿qué le dice a los papás que están padeciendo el paro docente? Que acompañen a los maestros. Si los maestros con este costo de vida no pueden comer, no pueden enseñar. Y Bullrich decía hay que salir a la calle, tipo Guaidó, hay que ir a las calles a la protesta. Y ahora le quiere cobrar a los sindicalistas lo que gastó en las fuerzas que estaban dispuestas a reprimir. El comportamiento en general de quienes participaron me parece que ameritó un ahorro de balas por las cuales ya Patricia Bullrich podría sentirse satisfecha. Pero retornando a este decálogo de Macri, hablando del trabajo sin ningún derecho porque ni es el primer trabajador, ni favorece el trabajo, es enemigo del trabajador, es enemigo del salario, quiere flexibilizar laboralmente a los argentinos, quiere flexibilizar a los jubilados, va contra el que trabajó antes, el que trabaja ahora y el que va a trabajar en el futuro. No es amigo del trabajo él, tampoco a título personal. Más bien es una persona que se lo toma con calma. Toda la vida lo hizo igual. Por lo tanto, cuando él proclama, soy el primer trabajador de los argentinos, mueve a risa. Y en ese sentido, ADN hizo una muy buena presentación anoche, breve e interesante. Otra vez arrancar trabajando, María Eugenia, ¿no? Este día que otros, en un momento difícil del país, deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá trabajando. El presidente se fue de vacaciones, fin de semana de Pascua, con el helicóptero presidencial partió hacia un exclusivo campo de golf en Altagracia. 60 años, es mucho tiempo 60 años, son 6 décadas. 6 décadas que en mi caso han sido marcadas por el trabajo. 122 días se tomó Mauricio Macri de descanso en 3 años y medio de gestión. Este día que otros deciden parar. Nosotros estamos acá trabajando. Soy de familia italiana como Rafael. Mi viejo lo que me inculcó fue el trabajo. Como verán, nunca estoy de vacaciones. La crítica más grande que me hace mi equipo y mis amigos es que tendría que bajar un poquito el ritmo. Vacaciones nunca, ni sábados ni domingos. Como verán, nunca estoy de vacaciones. Estamos re mal, entonces es imposible que el presidente se vaya de vacaciones. Ojalá todos los trabajadores tuviéramos la posibilidad de tomarnos arriba de 40 días de vacaciones por año. ¿Cómo recibe las críticas o cómo vive las críticas respecto a que el presidente se tome vacaciones? La verdad que no las entiendo. Uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión. No entiende porque lo dice de la boca para afuera. Él es empresario y sabe muy bien que él no le daría más de 15 días de vacaciones a ningún empleado. Los sistemas están hechos justamente para amparar a los vagos que no quieren trabajar. Yo le quisiera decir al señor presidente si él se aguanta con 10.000 pesos de sueldo. Él se da el lujo de todo. Pagamos los impuestos nosotros y él con la costilla nuestra se va a veranear. Es una responsabilidad tremenda y además es 24 horas por día, 7 días a la semana. Acá no existen las vacaciones. Gracias a la gente de ADN por este material que nosotros nos permitimos acortar un poquitito por razones del movimiento de la columna. A propósito de ADN, yo casi que no voy a tener tiempo de referirme a la convocatoria de mañana, multitudinaria tiene que ser, por Ramos Padilla. Le quieren quitar la causa para defender a la banda. Esta noche va a haber muy buena información, seguramente con Gustavo Silvestre, pero hay algo especial de ADN que quiero remarcar. Va a estar esa mujer que lo preparó a Fariña para mentir sobre la obra pública. Va a estar con Tomás Méndez y nuestros compañeros de ADN. Me parece una nota excepcional, vale la pena, por lo menos para quien les habla, volver muy temprano hoy a casa para ver todo el material que tenemos para desarrollar en ese sentido. Pero
volviendo a Macri y las vacaciones, y para cerrar estos días de oprobio en el comportamiento que el gobierno ha tenido con relación a los trabajadores, y esto de golpearse el pecho llamándose un gran trabajador, queremos que por último vea esto. Hay que trabajar sábados y domingos. Hay que trabajar sábados y domingos. Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y nosotros, los que nos toca conducir desde la política, tenemos más responsabilidad. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que tener un compromiso en serio con ir reduciendo el ausentismo. Con estos niveles de ausentismo no somos un país viable. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Reconocer la importancia de la cultura del trabajo, porque desde ahí es que vamos a progresar, ¿no es cierto? Trabajando, en trabajo. También ahí, revertir todos estos años de pérdida de cultura del trabajo. Entendiendo que cuando no cumple, que cuando hace trampa el sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos. Ha sido un día de muchos disparates de varios funcionarios del gobierno. Habló Marcos Peña, se salvó, nos salvamos nosotros en realidad de algún discurso de ese tipo, pero habló Carrió y se encontró con periodistas en Río Cuarto que son bastante interesantes porque son repreguntadores, y eso por lo menos los que estaban allí. Y Carrió tuvo que confrontar con lo que nunca le ocurre a los integrantes del gobierno, que es la repregunta. Le dicen a Macri que es lindo, que es buen mozo, cómo trabaja, cómo se sacrifica, que se va a morir trabajando tanto, que es linda su mujer, que bárbaro. Bueno, hubo reportajes muy recientes en ese sentido. Pero nadie se plantea y le dice, no, espera un momentito, ¿pero por qué? Como le dijeron a Carrió, que fue a hablar de corrupción, muy tranquila, estaba floreándose, un periodista le dijo, bueno, ¿podría dar algún dato de lo que está diciendo para darle seriedad a esto? Miren lo que pasó. Es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeó. Pero es la verdad. Es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeó. Pero es la verdad. Acá hay crímenes que están impunes. Acá hay vinculaciones directas con el poder político. Acá hay compra de campos. Acá hay rédito. Todo el mundo sabe en Río Cuarto qué pasa en Río Cuarto. La pregunta que yo le hago a ustedes es por qué tiene que venir una chaqueña que vive en Buenos Aires y que vive en Capital a decirle a Río Cuarto lo que todo Río Cuarto sabe, si hay medios de comunicación, si hay gobernador. Claro que hay responsabilidad política del PJ en el crecimiento del narcotráfico en Córdoba. Por supuesto que la hay. Lo reafirmo acá en Río Cuarto. Diputada. ¿Me vas a poner eso? Esa partecita. Hay responsabilidad del PJ en la ampliación del narcotráfico en Río Cuarto. A ver, desde hace más de 30 años, la ruta que viene de Gobernador Massa pasa por Catamarca y entra por Cruz del Eje. ¿Y el rol? ¿Ustedes no lo saben? Lo segundo. Déjenme, porque ustedes están preocupados por el narcotráfico, por atacarme a mí, porque si vamos a atacarme a mí, díganme. No, pero es importante saber dónde están las pruebas y si te quieres presentar. Yo soy la peor de todas, pero este juez federal que está amenazado en Río Cuarto, está amenazado por la política de Río Cuarto. ¿Por quiénes, diputada? Por los que están complicados con el narcotráfico. Bueno, pero tiene la posibilidad de decirlo. ¿Quiénes son? ¿Por qué no? Porque yo no vine... Es muy grave la denuncia para no decir los nombres de quienes amenazaron a un juez. Pero, querido, ¿querés que te diga una cosa? Me haces acordar a los periodistas cuando yo decía, Debido es cajero de Kirchner. ¡Ay, la loca! Debido represo por ser cajero de Kirchner, haberse robado... ¿Pero va a denunciar a los políticos de Río Cuarto? ¿Saben la plata que puso Debido en Río Cuarto?
¿Ustedes saben la plata que puso a través de la universidad en Río Cuarto? ¿Ustedes saben la plata que puso debido con las empresas acá en Río Cuarto? Incluso con Testaferros. Lo que vienen son guerras de bandas. ¿Vieron la guerra de los monos? Bueno, lo que ustedes van a asistir en Río Cuarto, lo que está pasando en Río Cuarto, que es la gravedad de Río Cuarto, es que perdido el orden que coordinaba el narcotráfico, se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el PJ? La justicia puede hacer algo frente a esto, no se hace nada por incapacidad, por conveniencia, porque... Tienen que hacer ustedes, porque si un día matan a uno de sus hijos, me van a venir a pedir perdón llorando. Mario Negri puede cambiar esta realidad en la provincia. No le pase a nada a nadie de tu familia, ¿sabes? ¿Por qué lo dice eso, diputada? Digo porque está en riesgo Río Cuarto. Y las 8... ¿Por qué lo personaliza? Gracias, por favor, listo. Gracias. Está en riesgo Río Cuarto, y se lo digo de corazón. Que tiene Río Cuarto, ¿no? Porque allí fue donde Patricia Bullrich, también en un estado raro, dijo: el que quiera estar armado, que ande armado, y el que no quiera andar armado, que no ande armado, el país es libre, el aire es libre, una cosa por el estilo. Y ahora Carrió en ese papelón. Quiero decirles que el señor que está al lado pretende ser gobernador de Córdoba. Ese señor se llama Mario Negri. Ese señor atribulado, que no sabía qué hacer para parar a esa mujer, que en algún momento dijo: me codean acá, porque, como diciéndole, por favor, afloca un poco. Cada palabra que decía eran decenas de votos que se le caían. Es impresionante. Bueno, estos son los referentes. No le voy a mostrar hoy a Michetti hablando de nafta porque no me dan los tiempos, ni a Bullrich diciendo que le va a cobrar a los sindicalistas, porque quiero terminar este tramo, ni del padre Paco Olveira, al que le mando un abrazo porque en la diócesis de Avellaneda el obispo no lo deja dar misa. Von Bernich puede dar misa, pero el Paco Olveira, con sus manos metidas en la tierra ayudando a que la gente coma, no es un buen pastor de Jesús. Cosas raras de la iglesia. Pero necesito tomar lo que pasó hoy en Venezuela, lo que ha sucedido, que es una locura. Le pregunto a Fernando Pardiñas si ya estamos, también puede quedar para mañana, pero yo quiero compartir con ustedes esas imágenes del final previo a la columna, con Maduro mientras hablaba, y este pueblo. ¿Usted vio esto hoy por la mañana? Mire la mentira atroz que hubo que consumir. Así es nuestra vida con el periodismo de Clarín, por ejemplo, de La Nación. Mire lo que ocurría de verdad en Venezuela, cuál era el pueblo que estaba en la calle, cuál era el fracaso, el grado de fracaso de Guaidó, y la tranquilidad con la que este hombre estaba hablando. Pero además, si esa gente tenía 15 kilómetros la cola de la calle esa, es que no había nada en ninguna de esas calles que se cruzara como para perturbarlos. El pueblo que quería sacar Guaidó a la calle no existe, porque a lo mejor no se llama pueblo. El pueblo que convocó Maduro, que sí se llama pueblo, empoderado, estaba ahí. Y nos mostraban unos tipos que tiraban piedras contra un cuartel donde, insisto en la apreciación, quizás ni miraban por la ventana porque qué daño podían hacerles. Pero esta es la consecuencia de una más grande mentira todavía. Aquí se gritó fraude antes de las elecciones anteriores. Como ganaron no se dijo nada, porque además probablemente ya hayan hecho fraude en esa elección, como lo quieren hacer ahora, si no se está atentos y vigilantes. ¿Se acuerda de Cano en su provincia diciendo hay fraude, y después perdiendo por 20 puntos reales, después de ser ellos mismos los que quemaban urnas en una elección para decir que había fraude? Siempre hace lo mismo la derecha, siempre procede igual. Y con Venezuela ocurrió otro tanto. Mire, fue quien fue presidente de España, integrante del movimiento que otra vez está a cargo de España, Rodríguez Zapatero, entre otros veedores, que dijeron lo mismo. Pero vamos a tomar a quien tiene mayor relevancia. Estuvo con la oposición, Guaidó, etcétera, y con el gobierno. Habló con todos, buscó soluciones.
Bien, el sistema electoral es fraudulento. ¿Y si gana el candidato Falcón el domingo? Serán unas elecciones... En fin, estamos, en mi opinión, en un absurdo muy claro. Es que es muy serio. Es muy serio desde un punto de vista democrático desautorizar unas elecciones antes de que se celebren y fruto de 4 titulares de 4 líderes políticos. Faltaba decir 4 titulares de los diarios, tomando los líderes políticos, pero con los medios, a todos los hombres de la política en general les cuesta mucho meterse. Pero era todo mentira. Es decir, los que mentían, los que lo desilusionaron, fueron los de la oposición, porque no podían ir a las elecciones, porque de antemano saben que perdían, y entonces tenían que decir fraude, para poder promover toda esa locura que tratan de generar y que no consiguen. El que tomó nota de esto es Macri. Vibrantes tuit de Macri a Guaidó, el presidente encargado, al igual que Christine Lagarde, presidenta encargada desde el Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Vamos a ver los tuits de Macri, pero vamos a acompañarlos con ese recorrido que estamos haciendo de lo que fue la marcha de hoy de Venezuela. Yo no lo puedo creer porque yo no supe que esto estaba sucediendo durante la mañana, el mediodía. Había terminado ya mi programa de radio cuando esto pasaba. Y después transcurrió la tarde y los televisores no paraban de mostrar gente tirando piedras contra un cuartel. Y no supe esto. Mire el tuit de Macri. Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela. La democracia es la que decía Rodríguez Zapatero que hay en Venezuela. Celebramos la liberación de Leopoldo López, el golpista López, el más frustrado golpista de América Latina, 2002, 2014, 2019. Y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. ¿Qué estará haciendo ese pueblo venezolano? Podría preguntársele a Macri. ¿Por qué está luchando? Porque está empoderado. Desconocemos la autoridad del dictador Maduro. ¿Dictador por qué? Si ganó las elecciones. ¿Dictador porque se le antoja a Trump? ¿Porque se le antoja a los medios neoliberales de América Latina y de España, que tienen muchísimos negocios en Venezuela y procuran mantenerlo porque son diarios de los bancos y de las grandes empresas que tienen intereses en Venezuela? Hay otro tuit de Macri, así nos abochornamos un poco más, sentimos fuerte vergüenza al cotejar lo que Macri escribía con lo que son estas imágenes del pueblo de Venezuela. Bueno, creo que es suficiente. Basta por hoy, podríamos decir. Nos quedamos con esa imagen de la realidad final de Venezuela. Debe haber fracasado el golpe de Estado, Si no, esta gente no habría estado ahí tan feliz de la vida, de defender a su gobierno democrático, al gobierno que como continuidad del chavismo, mal bien regular, con errores, con aciertos y con corrupción como todos los gobiernos tienen, igual los ayudó a levantar cabeza, a convertirse nada menos que lo más maravilloso que podemos ser en la vida, persona, con todos los derechos, y sin derechos, y con hambre, con ningún sueño que podamos acunar. Es muy difícil ser persona. Ese pueblo lo consiguió, lo ayudaron mucho para que así fuera. Y se empoderó. Y está defendiendo su democracia y su gobierno de los Estados Unidos, que solo mencionan la palabra democracia cuando andan con mucha sed de dar un golpe de Estado. La seguimos mañana, pero el diario sigue.